Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo en el amor del Señor. Es un privilegio que nos da nuestro Dios y, por supuesto, también un gozo el concedernos la oportunidad de compartir no solo con nuestros hermanos en la fe, sino también con nuestros amigos y familiares que ya son parte permanente de nuestras actividades por esta plataforma en Facebook. Este día jueves continuaremos el estudio de la carta a los Romanos, en el capítulo 7 de los versículos 1 al 6. Y el estudio se ha titulado Un ejemplo de libertad. A continuación, les invito a dar lectura a estos versículos. ¿Ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive? Porque la mujer que está sujeta a marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley. Mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que, viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley. De tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Les invito a alabar al Señor con el siguiente himno. Oh Dios eterno, tu misericordia y una sombra de duda dentro.
La oración es siempre importante en nuestras vidas y como iglesia tenemos muchos agradecimientos y peticiones que deseamos presentar al Señor. Agradecemos a Dios por ser salvos por medio de su Hijo Cristo, porque su gracia no se acorta y siempre está presente en su pueblo, por la vida y la salud que nos regala, por la provisión para su pueblo, porque Él siempre suple todas nuestras necesidades, porque podemos estar seguros que pase lo que pase, su voluntad es lo mejor para cada uno de nosotros, por los medios digitales que se nos ha provisto para mantener la iglesia activa, por la Iglesia Evangélica Aliancista de norte a sur, por los hermanos recuperados del COVID. De igual forma, oremos por nuestras autoridades, por nuestro país, por el presidente de la República y sus ministros, por los diputados y los senadores, y la discusión de proyectos de ley anticristianos, por el directorio ejecutivo de nuestra Iglesia Evangélica Aliancista y su cuerpo pastoral, por nuestros pastores locales y sus familias, por el directorio de la Iglesia y por los departamentos de nuestra Iglesia y todas sus actividades. Oremos para que todos conozcan al Señor, por los misioneros repartidos en todo el mundo, por su sustento y protección, por el trabajo misionero que se realiza allá en Lampa, y los alumnos de la escuela bíblica que ahí participan, por nuestros familiares y amigos, por nuestros vecinos y nuestros compañeros de trabajo, y también por quienes nos escuchan y siguen en nuestras redes sociales. Oremos por las necesidades generales, por fortaleza y protección ante la pandemia que está afectando a Chile y al mundo, por los hermanos ancianos de nuestra congregación, por los matrimonios de nuestra iglesia, por nuestros hermanos que padecen de enfermedades crónicas. Oremos por nuestras hermanas que se encuentran embarazadas y también por quienes se encuentran sin trabajo. Y no tenemos que olvidar a aquellos que envían sus motivos de oración a nuestras redes sociales. A continuación, les invitamos a nuestras actividades durante la semana. Les invitamos a nuestro culto de oración y estudio bíblico que realizamos todos los jueves a las 20:30 horas. Y así también a nuestro culto dominical todos los domingos a las 11 horas. Les invitamos a reflexionar y leer en los devocionales diarios que subimos a nuestra página de Facebook e Instagram. También dedicar un tiempo dentro del día para orar, para tener una reflexión bíblica en familia y también tener alabanzas a Dios. Y por último, participar de nuestra cadena de oración que tenemos entre 21 y 22 horas todos los días. Disfrutemos también de un tiempo de alabanza al Señor con nuestras voces, por medio del cántico que han preparado nuestros hermanos. Débil soy, tu fuerza está, que me guardarás del mal. Satisfecho estoy, oh sí, al andar, Señor, junto a ti. A tu lado andar, Señor. Esta es mi oración. Cada día en tu amor, siempre guárdame, Salvador, en la prueba y dolor. Cuídame, oh buen Señor, y a ti en tu mansión gozaré de tu comunión. A tu lado andar, Señor. Esta es mi oración. Todo día en tu amor, siempre guárdame, Salvador.
Querido hermano, buenas tardes. En este día jueves nuevamente estamos aquí compartiendo de la palabra de Dios. Hoy día vamos a hablar seguimos con Romanos, ¿cierto? Y vamos a hablar acerca del capítulo 7, específicamente acerca de la ley que tenemos que, como cristianos, vivir. De esta ley que nos toma y que nos lleva adelante en el diario vivir, diríamos, de la vida del hombre, no solamente cristiano, sino que en todo ámbito de cosas. Un ejemplo de libertad se llama el título de la predicación de hoy día, y habla acerca de esto tan controversial, que a veces es muy molesto para algunos y poco querido por otros, como es la ley. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el capítulo 7, versículos de Romanos 1 hasta el 6, los versículos. Capítulo 7, versículos 1 al 6. Y dice así: Ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Porque la mujer que está sujeta a marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley. Mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley. De tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Hermosa lectura. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, Dios, gracias en esta hora por su palabra que hemos podido leer, Dios mío. Yo pido por mi hermandad, Señor, que ha de estar ahí escuchando esta predicación, Señor, para que tú abras los entendimientos de ella, Señor, cuando, Señor, pudiera exponerse, Dios eterno, para mi vida, tener la gracia suficiente para poder mostrarla a Dios con la claridad, Señor, que solamente su Santo Espíritu, Dios, nos puede dar. Ayúdame en esta hora, Señor. Débeme de su gracia también para hablar acerca de esta ley, Señor, que tanto a veces complica la vida del hombre. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar acerca de la ley, dijimos, pero vamos a recapitular un poco y ver qué es una ley. Bueno, una ley es una regla o norma jurídica de carácter obligatorio, dictada por una autoridad competente al territorio en el cual se vive. Tiene como fin permitir, dice, o prohibir alguna acción de los individuos con el objetivo de regular las conductas humanas y lograr una convivencia armoniosa dentro de una sociedad. Ese es el objetivo de la ley. Si no hubiese ley, cualquiera haría lo que quisiera, ¿cierto? Y yo podría pasar a llevar también la propiedad privada de mi vecino, hacer lo que yo quisiera dentro de su casa, dentro de su patio, dentro de su recinto. No habría quien controlara los vehículos y tantas otras cosas. Entonces es una norma que nos ayuda a regular las conductas humanas. Las leyes son de carácter coercitivo. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir eso? Que en caso de que las leyes no sean cumplidas, la fuerza pública tiene el deber y la obligación de sancionar a aquella persona que las infringiere. Por eso muchas veces los individuos tienen que someterse a las leyes aunque no estén de acuerdo con ellas. Esto restringe las libertades, ¿cierto? De las cuales tanto hoy día se habla, que no me dan libertad para expresarme, que no me dan libertad para protestar, que no me dan libertad para hacer lo que yo quiero. La ley está puesta para normar y uno tiene que estar bajo la ley también para poder actuar. Si no, tiene, como decíamos delante, sus sanciones. Hay leyes naturales, como son las leyes que emanan de la naturaleza, creadas por alguien especial, no por hombres, creadas por nuestro Dios, ¿cierto? Leyes naturales como la ley de la gravedad, como la rotación de los planetas, y muchas otras leyes que rigen la vida del hombre.
son irrevocables, eternas e invariables. No fueron creadas por el hombre, obviamente por lo mismo no pueden ser modificadas, ni aunque lo quisiéramos. Vamos a cambiar la ley de la gravedad, podríamos decir. Ya no, ahora que la ley de la gravedad no sea, o la velocidad de la aceleración, que ya no sea la velocidad de la luz, que cambie su valor, y tantas otras leyes que es imposible cambiarlas, porque no fueron hechas por nosotros, fueron hechas por el Creador, nuestro Dios. Aunque algunos le dicen madre naturaleza, y otros dirán no, porque esto fue creado automáticamente. Sabemos que Dios fue el creador de todas estas leyes. La palabra de Dios lo muestra de esa forma también. Y esa es la ley natural, y hay una ley positiva también. La ley positiva es el conjunto de normas establecidas por la autoridad competente, por ejemplo, de un territorio, para garantizar el orden de la sociedad, lo que hablábamos delante, ¿cierto? Y estas leyes sí pueden ser variables, sí pueden ser modificadas en el tiempo, pues tienen relación directa con las personas, con los seres humanos, con la creación, más que con la naturaleza. Por ejemplo, la ley de los alcoholes puede ser fácilmente modificable si el Senado lo quiere hacer. Vivimos siempre sujetos a leyes, y es lo que debemos tener claro dentro de esta predicación. En el país que vivamos vamos a estar sujetos a leyes federales, locales, leyes laborales, leyes de tránsito y una infinidad de leyes que usted mismo puede estar en este minuto memorizando y recordando mejor que yo. Pero siempre estamos sujetos a una ley. Dice, estas leyes son, como decía la palabra de Dios ahí, lo que leíamos recién en el primer versículo, hablando Pablo a los romanos, dice: ignoráis, hermanos, porque hablo como los que saben de la ley. Está hablando a los romanos, ¿cierto? Está hablando acerca de ciudadanos de Roma que conocían muy bien las leyes instauradas por el imperio. Sabían lo que era una ley, sabían atenerse a conductas que eran establecidas para cumplirlas, y si no, también sabían sus consecuencias. Entonces dice: yo sé que ustedes saben la ley, y que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. ¿A qué se refiere esto? Que se enseñorea. La ley tiene jurisdicción sobre nosotros, y en cierta forma nos mantiene sujetos a sus determinios, a lo que ella dice. Y tenemos que atenernos, aunque no nos guste, a estas leyes. Y da el ejemplo aquí Pablo y empieza a hablar acerca de una mujer. Dice que está sujeta a marido. Mientras el marido vive, dice, está obligada ella a la ley. Es su esposa y tiene que sujetarse a todo lo que la ley decía respecto a aquello. Más muerto, dice el marido, libre es de la ley del marido. Es decir, si su marido moría, ella quedaba en libertad de poder hacer otra vida. Pero viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón. Más si su marido muriere, es libre de la ley. Viene a recalcarlo, ¿cierto? De tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. En realidad lo que hace Pablo acá es darnos el claro ejemplo real de una persona que estaba sujeta a una determinada ley. Todos nosotros como seres humanos estamos expuestos a la ley. Más así, el mismo pueblo judío, ¿cierto?, conocía muy bien lo que era esto. Y los ritos, las costumbres, las ordenanzas, la ley mosaica, todo lo que ello involucraba, cada uno de los actos y ritos que debían llevarse a cabo dentro del pueblo mismo, era algo muy conocido para ellos. La ley no era algo ajeno, los 10 mandamientos de Moisés, y tenían muy claro los establecimientos de las normas dentro de la sociedad. Como un pueblo, primeramente hablando así, humanamente, y luego también como el pueblo de Dios, para cumplir la ley de Dios y poder hacer lo que Dios establecía como norma para poder también hacer su voluntad. La ley se enseñorea del hombre, nos mantiene atados, nos mantiene sujetos a ella. Aunque no lo queramos, así es.
Y si la rompimos, simplemente estamos cayendo en falta y va a tener su consecuencia. El anarquismo es una opción para muchos hoy día, porque les disgusta la ley, porque no les gustan las normas, porque tampoco se sujetan a ellas y quieren en realidad, muchos dicen ni Dios ni ley, es el eslogan de la anarquía, ¿cierto? Sin que yo hago lo que quiero. En realidad, históricamente el hombre se ha regido por normas y bíblicamente también. Y esto de tener leyes es verdad, nos pueden atar. Una de las cosas principales que hay en la vida de una persona en estos días, o voy a contar mi propia experiencia en realidad. Cuando partió esto del COVID, yo soy, en cierta forma, me gusta salir y me gusta eh, caminar, conocer lugares, andar por diferentes lados. Y esto del COVID me ha traído restricciones. Restricciones para salir de la casa, restricciones de horarios. Y vaya que se extraña la libertad. Ahora, si yo traspaso estas normas, voy a tener consecuencias y voy a ser, ¿cierto?, o multado o encarcelado o lo que imponga la autoridad sanitaria por la condición que estamos viviendo. Pero me veo, en este caso, bajo la jurisdicción de la ley y me veo, como dice Pablo, la ley se enseñorea de mí en este minuto. Dice, yo tengo dominio sobre ti. Y vaya que se extraña la libertad. A veces no valoramos la libertad como tal, pero el estar encerrado en casa, aún dentro de un patio grande que puedo tener, ¿cierto? Hasta con algunas cosas para jugar ahí de repente, o entretenerme con un tallercito, de verdad que se extraña el hecho de no salir, porque estamos restringidos de acuerdo a la ley. Esto nos mantiene atados y no hay más que obedecer. El Evangelio, hermanos, hay que tener mucho cuidado con aquello. Y a veces el Evangelio tiende a confundirse con las leyes. Mucho cuidado debemos tener, hermanos, con el Evangelio. Muchos hoy en día piensan que el Evangelio solamente es guardar ciertas restricciones, cumplir ciertas leyes. Y eso, bajo el prisma de lo que nos enseña este capítulo, es totalmente equivocado. Cristo vino a darnos libertad y no a vivir bajo leyes ni conductas. A veces queremos sujetarnos o establecer ciertas conductas, ciertas normas, ciertas leyes sobre también la iglesia. Que debo hacer esto, que estoy obligado a hacer esto, a cumplir con esto otro. Y nos vemos atados muchas veces a leyes o damos la impresión de que el Evangelio solamente es cumplir ciertas cosas. El Evangelio es vida y mucho cuidado con confundirlo con leyes que no están vigentes para nosotros hoy en día. Siempre vamos a estar viviendo bajo leyes. El Código de Hammurabi, por ejemplo, hablaba de que tenían 282 leyes que cumplir. La ley mosaica nos habla de los 10 mandamientos y más de 613 disposiciones distintas que había que cumplir. El libro de Levítico ya lo conocemos, ¿cierto? Disposiciones y normas de conducta que el pueblo de Israel tenía que cumplir al pie de la letra, si no, si no caían en falta. Leyes para los animales, leyes para las enfermedades, la lepra, las fiestas como debían realizarse, qué sé yo, la fiesta de la siega, el animal cuando caía a un hoyo, cómo debía ser el trato con el vecino, qué se debía realizar, cuando alguien mataba a otra persona, y una pila, diciéndolo así en buen chileno, ¿cierto? Una cantidad abultada de muchas normas y disposiciones para la vida. Vaya que se hace difícil la vida viviendo bajo la ley y bajo una ley tan rigurosa como era la ley también mosaica en aquellos tiempos. Pero miren la buena noticia que nos trae el versículo 4. Porque en realidad, a pesar de que la ley crea normas y nos ordena un poco la sociedad, a veces sí en realidad es un poco molesta con respecto a algunas cosas. Pero el versículo 4 nos dice, ahora ahí en Romanos
Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Estáis muertos a la ley. ¡Qué buena noticia! Estamos separados de la ley. Cuando hablamos de que estamos muertos, cierto que estamos apartados de la ley. Nos dice ahora por Cristo tú estás apartado de la ley. O sea, puedo hacer todo lo que yo quiera. No estoy sujeto a ninguna ley para poder vivir. Tampoco se trata de aquello. Pero esta ley que había que cumplir para poder llegarnos a Dios y para poder tener acceso a la vida eterna, ya no es necesaria para quien cree en Cristo. Hoy tenemos acceso a Cristo no a través de nuestro cumplimiento de leyes, no a través del cumplimiento de ritos, ni de costumbres, ni de normas establecidas para poder llegar a Dios y para poder hacer lo bueno, sino que Cristo es quien nos salva a través de la sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y eso es lo que aquí quiere decir cuando nos dice que estamos muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Ya no somos como la viuda, ¿cierto?, sujeta a Satanás y a la vida de esclavitud que llevábamos al lado de todas estas leyes, cumpliéndolas, ¿cierto?, esclavos de la ley y producto del pecado en que vivíamos, sino que ahora estamos bajo una nueva persona. Ahora, digámoslo así, morimos a esa vieja vida, como cuando moría el esposo para la viuda, morimos a esa vida y tenemos una vida nueva y un nuevo esposo que es Cristo y quien nos muestra otra realidad para nuestra vida. Digámoslo así, somos el viudo del pecado y la vieja vida. Y nos dice ahora, tú estás muerto a aquella vida, para que seáis otro, dice, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Refiriéndose en toda esta secuencia a Cristo mismo, como nuestro Señor y Salvador, para que ahora nuestra vida sea fructífera para Dios. No bajo ley, bajo la gracia, bajo la misericordia de Dios, bajo el perdón de los pecados del justo por los injustos para llegarnos a Dios, como dice la palabra de Dios. Ahora, dice, porque mientras estábamos en la carne, afectos, los pecados eran por la ley. Dice, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Mientras estábamos viviendo la antigua vida en la carne, dice, los efectos de los pecados que eran por la ley, producto de aquella ley que no podíamos cumplir, obraban en nuestra vida solamente para muerte, porque era una condenación solamente el no poder cumplir aquella ley. Efesios capítulo 4, versículo 22 nos dice que ahora la condición cambia y dice que a que dejéis en cuanto esa pasada manera de vivir, como vivíamos antes en la ley y como estábamos sujetos a la ley, ahora que hemos conocido a Cristo ya no lo somos. Y dice el hombre viejo que estaba viciado conforme a los deseos del error. Ya esa es una pasada manera de vivir y ahora nacemos en novedad de vida, como nos dice la palabra de Dios. No comas, no bebas. ¿Cuántas restricciones hay en la vida muchas veces del hombre? Y a veces también, muchas veces se nos quiere imponer cierto legalismo sobre el cristianismo. Cuidado, hermanos, el cristianismo no es legalismo. Colosenses capítulo 2, versículos 20 y 21, dice lo siguiente: pues si sois muertos con Cristo, cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis al mundo, os mantenéis a ordenanzas, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, poniendo restricción y prohibición a cada una de las cosas en las cuales vivíamos? No, es que eso tú no lo puedes hacer, es que esto tampoco lo puedes hacer. Dice, en cuanto fuisteis muertos a los rudimentos del mundo. ¿Por qué vives a veces atrapado y atado a las leyes, tratando de cumplir o de agradar a Dios por medio de la ley, cuando nosotros vivimos bajo la libertad con que Cristo nos hizo libres? Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no vino para hurtar, matar, no vino sino para
hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, esta nueva vida, esta vida que estamos ahora viviendo con Cristo, es una vida nueva, es una vida de abundancia, es una vida. El ladrón antiguamente, o refiriéndose a Satanás, o a la antigua manera de vivir, tenían una vida sujeta bajo servidumbre de pecado, donde había muerte, donde había destrucción, pero Jesús dice que vino a darnos nueva vida y una vida que sea abundante. Y esta vida abundante es una vida libre también en Cristo y libre espiritualmente para poder disfrutarla como Dios quiere que la disfrutemos. El versículo 5 dice, en el cual estábamos, dice, porque estábamos antiguamente en la carne. Esas fueron cosas pasadas que ya están lejos de lo que hoy somos como hijos de Dios. Los pecados que eran por la ley obraban muerte en nosotros. Hoy día tenemos vida y vida eterna. Esa es la gran diferencia entre vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia. Quienes vivían bajo la ley nunca podían tener la seguridad si estaban actuando bien o no, si las cosas, o si se había pasado una ley sin querer. Hoy día vivimos bajo la gracia y nuestra naturaleza y nuestra confianza está firme en Cristo, porque Él pagó todo lo necesario por nosotros y ya no estamos sujetos nosotros a ninguna ley, muertos, separados y apartados de aquella ley que antes vivíamos. Somos ahora libres en Cristo, dice el versículo 6. Mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Qué hermoso versículo. Dice, ahora estamos libres de la ley. Somos libres. Ya no estamos encarcelados ni sujetos, ni bajo restricción. Podemos tener libertad en Cristo. Dice, habiendo muerto aquella en la cual estábamos detenidos, en la cual estábamos restringidos para también poder vivir la vida como Dios quiere que la vivamos, en novedad de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Dios quiere que esta vida realmente sea libre, sea una vida de libertad, no de libertinaje, una vida de libertad para usted, que usted pueda tener la tranquilidad, pueda disfrutar, pueda sentir el gozo de tener a Cristo en el corazón y lo que significa tener una vida de libertad, no sujeto a padecimiento, no sujeto a inseguridad, sino que al contrario, la seguridad de que estamos en las manos de Cristo, de Dios, que por Cristo nos llegaremos un día a la vida eterna. Gálatas capítulo 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos del yugo de servidumbre. La libertad se contrapone a estar preso, ¿cierto? Preso o prisionero es en realidad aquel que no puede hacer lo que quiere, que no tiene la libertad para hacer lo que quiere. Pero Cristo nos dio la libertad para poder tener una vida libre en Él. Y para no estar presos, dice, bajo el yugo de servidumbre. No estar oprimidos bajo una servidumbre de pecado que solamente nos llevaba a condenación. Y que es más, nos lleva a eternos conflictos frente a Dios y eternos conflictos en la vida misma. En cambio, Dios nos ayuda y también nos lleva a delicados pastos cuando le conocemos, para poder pastar junto a Él y para poder, como dice su palabra, alimentarnos de la palabra y tener la libertad que hoy día gozamos. Los beneficios de la libertad,
¿cuál es el beneficio de ser libre? ¿Qué podría decir usted frente a esto? Bueno, yo anoté algunas. Primero que todo, independencia. Ya no hay límites. Ya no hay límites. Puedo tener la capacidad de decidir por mí mismo y de hacer conforme dentro de lo que Dios nos permite, tomar las mejores decisiones y poder actuar con libertad propia, con discernimiento propio, con discernimiento bíblico, bajo sus parámetros, ¿cierto? Bajo su voluntad. Ya no hay, eso es independencia. Ahora ya no hay culpa. Si soy libre, no hay culpa. Fui exculpado de la libertad. Cuando alguien paga una condena en la cárcel y luego es liberado, él ya pagó su culpa y está nuevamente con el privilegio de todos, con el privilegio de la ciudadanía y poder salir en libertad a hacer todo lo que los demás hacen. Ya no hay culpa, ya no hay carga, ya no hay pesar por haber ofendido a Dios. Porque Cristo, a pesar de que siempre estamos cayendo, hermanos, y que de siempre vamos a estar pecando, pero Cristo dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y esto quiere decir que ya la culpa está borrada. Y Cristo pagó también por aquellos pecados que nosotros cometemos día tras día. Y lo último que podríamos decir como un beneficio de la libertad es que existe también la posibilidad de trazar un futuro nuevo. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 17, es un texto muy conocido. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hacer una nueva vida, una reconstrucción de la vida, una vida bajo los parámetros de Dios, disfrutando de las bendiciones que Dios le da a sus hijos. Le invitamos, querido oyente, querido hermano, disfrute su vida en Cristo, la libertad que Dios le ha dado. Gócese de esta paz que Dios pone en su corazón. No sea objeto de servidumbre, no sea objeto de leyes. Eso ya pasó y no estamos sujetos a ley. No somos el pueblo de judío, ni tampoco vivimos bajo su ley. Hay algunos que todavía viven bajo las leyes y bajo los ritos y bajo las normas del pueblo de Israel. Cuidado con eso. Nosotros somos cristianos bajo la libertad con que Cristo nos hizo libres. Para concluir, solamente quiero decirles que escuchaba una noticia acerca de un ladrón que había sido liberado días atrás y al otro día le pillaron nuevamente robando. Nuevamente fue encarcelado. Proverbios capítulo 26, versículo 11 dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Dios nos manda y quiere que seamos libres, pero cuidado también cuando aquellas libertades nos hacen nuevamente volvernos a los antiguos, a la antigua forma y a la pasada vieja manera de vivir, porque estamos simplemente ahí siendo como el perro que se vuelve a su vómito. Dios tenga misericordia de nosotros cada día, nos guarde y les bendiga. Gracias por su atención y que tengan muy buenas tardes. Vamos a orar antes de orar. Señor del cielo, te alabamos y bendecimos tu nombre por tu misericordia, por tu ayuda y cuidado, Señor. Perdona nuestros pecados y guarda nuestra vida cada día, Señor. Gracias por tu palabra y por esta libertad que nos da la paz, Señor, para estar tranquilos y quietos, Dios, y que la vida eterna, Señor, viene de tu mano. Guárdanos, Dios, y acompáñanos, Señor, en lo que resta de esta reunión. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Hemos llegado al final del estudio de hoy, y no dudamos que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Ahora, les invito a honrar a Dios por medio de la alabanza con el siguiente himno. En su profundo amor, uno
Queremos agradecer una vez más su tiempo y atención al estudio de hoy, y les dejamos cordialmente invitados a nuestro siguiente culto, que será el próximo domingo, como siempre, a las 11 horas. Dios les bendiga ricamente y su paz y amor sean con cada uno de ustedes. Muy buenas noches.